de nuevo por aquí compartiendo con ustedes en la Cátedra de Derecho Constitucional. Yo he venido hoy a esta cátedra con el ánimo de que compartamos la información sobre el poder público nacional, el poder público nacional. En esa materia o en esos temas, pues abordaremos lo que tiene que ver con el poder público nacional, entiéndase el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. La denominación de república, tanto en el preámbulo de nuestra Carta Constitucional como en el articulado o disposiciones normativas contenidas en los artículos 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 23, 31, 32, 36, 41, además de muchos otros, nos autoriza a referirnos por lo que entendemos la denominación de república con relación a esta forma de gobierno. Creemos que la república se asienta sobre un conjunto de principios que tienen por objeto limitar el ejercicio del poder y poder asimismo frenar efectos negativos que puede generar la misma ciudadanía, la misma sociedad en su diario trajinar ante las diversas exigencias que precisamente también realizan sobre un conjunto de derechos que están enunciados en la Carta Constitucional, derechos que también exigen ciertas obligaciones de parte de los ciudadanos, entendiéndose aquí el respeto hacia los demás, el respeto al orden público, el respeto al comportamiento ciudadano que permite que una sociedad pueda vivir en armonía y en paz. De igual modo, es relevante destacar que esos principios técnicos tienen un lugar de ubicación en la división de poderes, que no solo implica la división de las funciones, ojo con eso, sino que crea un complejo mecanismo de controles, evitando las conductas regresivas al totalitarismo, a los abusos, o mejor dicho, a la voluntad de los hombres por la obediencia de la ley. Nosotros tenemos en Venezuela un modelo de país, un modelo de Estado dispuesto en el artículo 2 de nuestra Carta Constitucional que señala: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores supremos superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, al igual que la ética y el pluralismo político. Esa es la definición que nos ofrece la Constitución en su artículo 2. Y allí nosotros debemos reafirmar que somos un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Entonces, continuando con ese aspecto previo a la entrada propia de los poderes, llámese legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano
y electoral, resulta evidente que el constituyente venezolano pretendió apartarse de la concepción tradicional de la República, o por lo menos adicionarle calificaciones que las distancien de otras repúblicas, con el objeto de satisfacer un conjunto de aspiraciones sociales que se señalan pues en el preámbulo de nuestra Carta Constitucional y que resulta necesario señalar, como por ejemplo, establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica, pluricultural, en un estado de justicia federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, además de asegurar el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, es decir, asegurar la realización de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, consagrados en ella y en fundamento del artículo 22 de la misma Constitución, cualquier otro derecho que pueda resultar conquistable en el ámbito de los derechos humanos no enunciados aún en esta misma Carta Constitucional. Vamos a entrar a ver en este momento los poderes. El poder legislativo, el poder ejecutivo, judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. La concepción tradicional de la distribución del poder público en un país se maneja en tres ámbitos: el poder legislativo, ejecutivo y judicial. Usted revisa la Constitución del Ecuador, revisa la Constitución de Colombia y van a encontrar esos tres poderes. Sin embargo, la Constitución nuestra, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se diferencia o se distancia de la distribución funcional tripartita del poder público. Y entonces dispone en el artículo 136 que el poder público, ¿verdad?, nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, poder ciudadano y poder electoral. Por favor, trabajemos con la Constitución en mano. Ubíquense en el artículo 136 para empezar a ver cada uno de esos poderes. El 136 lo prevé. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. Y el poder público se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Y cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Entonces, allí nosotros ubicamos exactamente la distribución o la división, mejor dicho, del poder público en el ámbito nacional. Nosotros tenemos un poder legislativo nacional. ¿A través de qué? De la Asamblea Nacional. Tenemos un poder legislativo estatal y se representa en el Consejo Legislativo de los estados. Y tenemos un poder legislativo municipal que se representa a través de los consejos municipales. Entonces, el poder legislativo nacional, sobre ese punto el constituyente pues le ha fijado la potestad legislativa a un solo órgano, a la Asamblea Nacional, cuya integración es producto de la voluntad popular a través del voto universal, directo, personalizado y secreto, con representación en unos casos proporcional, que tiene que ver con algunas fórmulas que diseñan el órgano electoral a los efectos de garantizar en la proporcionalidad la presencia de algunos grupos de menor fuerza para que tengan su derecho a ese representante elegido por el pueblo y que pueda también
cumplir con algunas tareas propias de la materia que pueda representar ese órgano político o ese cuerpo o ese órgano, esa fuerza pues política dentro del ámbito de la función legislativa. La Asamblea cuenta con unos atributos que garantizan su independencia funcional. Es decir, se representa en el tema de las facultades reglamentarias propias de la organización de la Asamblea Nacional, en el ámbito disciplinario. Allí tenemos que hablar obligatoriamente de los artículos 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con relación a los numerales 19 al numeral 23, además del artículo 194 de la Constitución. Y los funcionarios o los diputados a la Asamblea Nacional gozan de inmunidad parlamentaria, que es un fuero especial que impide que ellos puedan ser objeto de señalamientos o acusaciones en aquellos elementos propios del debate donde se hacen señalamientos recíprocos, pero esos señalamientos obviamente tienen que nacer producto del debate parlamentario, ¿verdad? Y producto de ese debate, pues, es que en alguna ocasión puede venir alguna ofensa, algún señalamiento impropio, y eso los hace a ellos, pues, inmunes a un tema propio de la investigación de manera inmediata. Ellos tendrían que ser objeto del allanamiento de la inmunidad parlamentaria para poder ser sometidos a una determinada investigación, y eso lo ubicamos exactamente en los artículos 199 y 200 de nuestra Carta Constitucional, que señala lo siguiente. Dice: los diputados a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Solo responderán ante los electores y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los reglamentos. Y el artículo 200 de la Constitución dice: los diputados a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los integrantes de la Asamblea Nacional, conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. Inclusive la Constitución señala que en caso de delito flagrante cometido por un diputado, por un parlamentario, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia. Eso tiene que ver con una prerrogativa parlamentaria que gozan los diputados a la Asamblea Nacional y que está fijada exactamente en el artículo 200 de la Constitución. La duración del mandato legislativo es de 5 años. Es de 5 años contados desde su propia elección, y solo pueden ser reelegidos los diputados por periodos consecutivos fijados en el artículo 192 de nuestra Constitución, que dice: los diputados a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por 2 periodos consecutivos como máximo. Es decir, no pueden ser reelegidos por más de 2 periodos. Hay una limitación allí establecida en la misma Constitución. Y en tiempos de receso parlamentario, como no hay plenaria, no hay debate en la sala del plenario, pues se ha instituido la comisión delegada con funciones de suplir a la Asamblea Nacional en receso para resolver aspectos exclusivamente de urgencia en materia propia de aquella. Ello está fijado en el artículo 195 de nuestra Carta Constitucional.
Resulta claro que esta rama del poder público pues cuenta con los presupuestos necesarios para desenvolver su rol institucional en el ámbito de la administración pública, ¿verdad? Con independencia dentro de su estructura diseñada dentro del mismo poder público nacional. Y ello se observa en el artículo 187. En el artículo 187 nosotros encontramos las atribuciones propias de la Asamblea Nacional, que no son cualquiera, son muchas atribuciones relevantes y que voy a leer de manera puntual. Legislar en la materia de su competencia. Es tarea de la Asamblea Nacional legislar, crear leyes, más allá de que también el presidente de la República, por medio de la ley habilitante, está facultado también para legislar, pero una facultad no ordinaria, sino extraordinaria, a diferencia de la Asamblea Nacional, que sí tiene dentro de sus atribuciones la facultad propia de crear normas, proponer enmiendas y reformas. Estamos en el 187 de la Constitución. También tenemos aquí ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional, organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su propia competencia, decretar amnistías, discutir y aprobar el presupuesto nacional, autorizar los créditos adicionales, aprobar en líneas generales el plan de desarrollo económico y social de la nación, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo de la República, autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior, autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles del dominio público privado de la nación, autorizar a los funcionarios públicos para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros, autorizar el nombramiento del Procurador General de la República y de los jefes de misiones diplomáticas, acordar los honores del Panteón Nacional, velar por los intereses y autonomía de los estados, aprobar los tratados, aprobar por ley los tratados o convenios internacionales que celebre el Ejecutivo Nacional. En fin, hay una cantidad de facultades de suma relevancia que corresponden al Poder Legislativo Nacional y que yo les pido a ustedes desde sus hogares, por favor, revisen. Están fijados en el artículo 187 de nuestra Constitución. Nosotros tenemos un poder legislativo unicameral, no tenemos Cámara del Senado ni Cámara de Diputados, tenemos simplemente el poder legislativo unicameral a través de los diputados electos por la Asamblea Nacional. En otros tiempos sí tuvimos la bicameralidad de la Sala del Senado y de la Cámara de Diputados. Entramos al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es ejercido ¿por quién? Por el presidente de la República, el vicepresidente de la República y ministros y demás funcionarios que determine la Constitución y la ley. El fundamento lo encontramos en el artículo 225 de nuestra Carta Constitucional. Y el presidente de la República es el jefe del Estado y del Ejecutivo. Eso está previsto en el artículo 226 de la Constitución. Y es elegido por voluntad universal, directa, secreta, resultando electo, ¿verdad?, si obtiene la mayoría de los votos válidos, como lo exige el artículo 228 constitucional. Y el periodo presidencial está dispuesto en el artículo 230, que se corresponde con 6 años, pudiendo ser reelecto consecutivamente por una sola vez, según lo indica aquí el artículo 230. Revisemos un momentico, por favor, el artículo 230. El periodo presidencial es de 6 años. El presidente de la República puede ser reelegido de inmediato y por una sola vez para un nuevo periodo. Dice así, habrá que evaluar algunas posturas que han surgido y que sobre el cual la Sala Constitucional pues ha fijado algunas posturas, algunos criterios relacionados con ese tema. Es importante para la estructura en análisis que planteamos sobre el Poder Ejecutivo destacar que el presidente designa y remueve al vicepresidente ejecutivo y a los ministros. Y el fundamento está en el artículo 236, numeral 3. Él es el comandante en jefe de la Fuerza
Armada Nacional, fija su contingente y es quien promueve el ascenso de los oficiales superiores en fundamento del artículo 236, numerales 5 y 6. Por otra parte, resulta de sumo interés indicar que la figura del vicepresidente ejecutivo de la República excede, ¿verdad?, la posición clásica que tiene en el sistema presidencialista. Por un lado, no preside la Cámara Legislativa alguna y por el otro, no solo reemplazará al presidente en caso de ausencia temporal, sino que además coordina la administración pública. Propone al presidente la designación y remoción de los ministros, coordina las relaciones del Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional, preside el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo del Estado. El fundamento lo encontramos en los artículos 239, 185 y 252 de nuestra Carta Constitucional. Inclusive podría ser el vicepresidente removido con una moción de censura en fundamento del 240, del artículo 240, a través de una decisión, de una aprobación de moción de censura que puede hacer la Asamblea Nacional de Venezuela. Los ministros, aunque hayan sido propuestos por el vicepresidente, son identificados como órganos directos del presidente y la reunión de estos con el presidente y vicepresidente constituye el Consejo de Ministros debidamente constitucionalizado en el artículo 242 de nuestra Carta Constitucional. Entramos al Poder Judicial. Ojo, nosotros tenemos, antes de entrar al Poder Judicial, que destacar un elemento sumamente determinante en el ámbito del Poder Ejecutivo. Las atribuciones y obligaciones del presidente de la República. Las tenemos en el artículo 236, pendiente con eso. Recuerden que en Venezuela en este momento rige el estado de excepción bajo la modalidad de alarma. Y ello ha sido acordado así por el presidente de la República en Consejo de Ministros en fundamento del artículo 236, numeral séptimo de la Constitución. Allí están las facultades del presidente, las facultades y atribuciones del presidente como máximo representante del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Judicial está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales inferiores que establezca la ley. Entiéndase aquí, en el ámbito, por ejemplo, penal, la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia, las salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, la Corte de Apelaciones, los tribunales de primera instancia, igual en la jurisdicción civil, en la jurisdicción mercantil, en la jurisdicción laboral. Le es reconocida expresamente al Poder Judicial y al Tribunal Supremo de Justicia autonomía e independencia. Esa autonomía e independencia se asocian con la autonomía funcional, financiera y administrativa. Y el fundamento está en el artículo 254 de la Constitución. El Tribunal Supremo de Justicia funciona íntegramente en sala plena, pero además tiene de manera estructurada la sala constitucional, la sala político-administrativa, la sala electoral, la sala de casación civil, la sala de casación penal y la sala de casación social. Sus integrantes, sus integraciones y competencias se determinan a través de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente, así lo dispone el artículo 262 de nuestra Constitución, que está fijando allí que el Tribunal Supremo de Justicia funcionará en sala plena y en las salas constitucional, político-administrativa, casación social, casación civil, sala de casación penal, en fin, las que he señalado, sala electoral, las que he señalado anteriormente. Los miembros del Tribunal Supremo de Justicia son electos por un único periodo de 12 años. Y si bien la Constitución delega en la ley el procedimiento de elección, necesariamente las postulaciones deben efectuarse ante el Comité de Postulaciones Judiciales y el fundamento de ello está previsto en el artículo 270 de la Constitución.
Entramos brevemente también en el poder ciudadano. El poder ciudadano. El poder ciudadano refiere al Consejo Moral Republicano y es el medio por medio del cual se ejerce el poder ciudadano. El Consejo Moral Republicano es el medio por el que se ejerce el poder ciudadano. Este consejo está integrado ¿por quién? Por el defensor del pueblo, por el fiscal general y por el contralor general de la República. Y también a este poder le está reconocido la independencia de sus órganos. Entiéndase, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía o el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Gozan de autonomía funcional, financiera y administrativo, quedando reservada la organización y funcionamiento a cada una de las leyes orgánicas que las rigen. Y así lo dispone el artículo 273 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces es importante tener muy presente ello. Los titulares de los órganos que integran el poder ciudadano o que integran, mejor dicho, el Consejo Moral Republicano son designados como mediante un procedimiento público que se inicia con una terna que es elegida por un comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano, integrado por representantes de los diversos sectores de la sociedad. Esta terna es sometida a la Asamblea Nacional, que con las 2/3 partes de sus integrantes escoge al titular de cada uno de esos órganos del poder ciudadano, llámese la Defensoría del Pueblo, eligiendo al defensor del pueblo, el Ministerio Público eligiendo al fiscal general y el Contralor General de la República en representación pues de la Contraloría, quien asume funciones en representación de la Contraloría General de la República. Y los integrantes del Poder Ciudadano son removidos ¿por quién? Por la Asamblea Nacional, previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia en fundamento del artículo 279 de la Constitución. Entramos luego al poder electoral. El Consejo Nacional Electoral es denominado como ente rector a través del cual se ejerce el poder electoral, disponiéndose que la Junta Electoral Nacional, además de la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, son organismos subordinados del Consejo Nacional Electoral, delegando en la ley la organización y su funcionamiento. El fundamento lo encontramos en el artículo 292 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este poder se depositan las funciones de reglamentar las leyes electorales e interpretarlas, disponer sobre el financiamiento, la publicidad electoral, además de la aplicación de sanciones propias al tema de las normas electorales, declarar la nulidad de las elecciones, organizar, administrar, dirigir, vigilar los actos electorales en los diversos niveles que se produzcan, llámese nacional, estatal o municipal. Además, es importante que ellos destacar que ellos organizan el registro de las organizaciones políticas y expiden sobre sus solicitudes el control de los fondos de financiamiento de las organizaciones con fines políticos, y eso pues tiene su fundamento también en el artículo 293 de la Constitución. Los órganos del poder electoral también tienen reconocido expresamente la independencia orgánica, autónoma y funcional, tienen la dependencia orgánica, la autonomía funcional y presupuestaria, así reconocido también en el artículo 294 constitucional. Y el Consejo Rectoral está integrado por 5 personas, 3 postulados por la sociedad civil, 1 por las facultades de ciencias políticas y jurídicas de las universidades nacionales y 1 por parte del
poder ciudadano. Entonces, es importante tener muy presente que en Venezuela el poder público nacional está integrado por 5 poderes: el poder legislativo nacional, el poder ejecutivo nacional, el poder judicial, el poder ciudadano y el poder electoral. La creación de leyes es una tarea propia que corresponde a la Asamblea Nacional, como dije antes, en fundamento del artículo 187 de nuestra propia Constitución. Sin embargo, también el presidente de la República, en fundamento del artículo 236, establece la posibilidad de que el mismo pueda dictar, conforme el numeral octavo del artículo 236, dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley. Tiene facultad legislativa extraordinaria el presidente de la República. Pero también debemos señalar que nuestra Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho uso de la jurisdicción normativa para crear leyes en Venezuela, para legislar o para hacer algunas modificaciones en los contenidos legislativos. Y voy a referenciar por lo menos una que me llega a la mente en este momento. Por ejemplo, la sentencia 537 del 12 de julio del año 2017 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a modo de referencia, que generó una modificación en el artículo 305 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, también tenemos actividad legislativa a través de la jurisdicción normativa. Cuando ustedes ven un criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional de orden interpretativo con carácter vinculante, eso tiene el carácter de ley, toda vez que ese criterio es fijado en una gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela y adquiere el carácter de ley para todas las personas que hagan uso de la misma en las circunstancias que ellas lo exijan. Estamos quedando ya próximos a culminar esta actividad. Yo quiero pedirles, por favor, que procuremos cumplir con las asignaciones pendientes en el aula. He reabierto todas las unidades para que puedan subir sus actividades. Ya estamos próximos a culminar la cátedra. Este es el último encuentro sincrónico que tenemos en esta materia y estamos casi finalizando la actividad académica. Queremos que cumplan para poder evaluar con la prudencia necesaria cada una de las asignaciones que ustedes han presentado. Estoy colocando la lupa en cada actividad que me han colocado en el aula. Estoy pendiente con evaluaciones de unidades 2, 3 y bueno, la que corresponda a esta unidad. Pero este fin de semana me voy a abocar a ello pausadamente porque todavía dispongo de un tiempo hábil académicamente hablando para poder evaluar cada una de las asignaciones de ustedes. Pongan el mayor de los intelectos, el mayor de las originalidades de cada uno de ustedes en las tareas. Evitemos el copiar y pegar. Hay mecanismos que nos ofrece la tecnología para confirmar o verificar el plagio o el copiado y el pegado en los trabajos. Y yo no quiero que luego se sorprendan con mis calificaciones al yo descubrir algún asunto propio de esa naturaleza. Nosotros tenemos un marco normativo muy básico que hemos fijado en estas sesiones de trabajo en las diversas unidades, y yo les pido a cada uno de ustedes, por favor, que lo hagamos con el mayor uso de las facultades intelectuales que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna postura, alguna pregunta que hacer. Estamos próximos a concluir en este momento. Quiero agradecerles a ustedes la presencia en el aula virtual. Sé que hacen un esfuerzo por cumplir y eso se les agradece. Doy por culminada la actividad.
nos seguimos encontrando en el aula virtual. Agradezco la presencia de ustedes en esta clase y que Dios los bendiga.